Claro, si no nos reímos un poco de nosotros mismos, estamos fritos. No, porque yo ahora me voy a poner acá en lugar y les voy a contar a ustedes todo lo que tienen que saber. Viste, hay como mucho de esa solemnidad, ¿no? Si no te ríes de vos, hermano, estás perdido, hermano, hermana. Vamos a seguir hablando del Papa Francisco. Vamos a saludar ahora a Verónica Jiménez Belibú, que es doctora en Sociología y doctora también en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña también como investigadora independiente del CONICET. ¿Cómo estás, Verónica? Acá Nico Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, buen día, Nico, ¿cómo están? Bien, gracias por el tiempo. Verónica, ¿te hicimos levantar temprano hoy o es tu horario habitual? Un poquito más temprano de mi horario habitual, pero Ahí está. está perfecto. No vas a hacer, Amerita la circunstancia. no vas a ser ni la primera ni la persona ni la última persona a la que le vamos a hacer eso. Así que te lo agradecemos igual el gesto. Pero contame un poco qué reflexión se te vino inicial ayer cuando nos enteramos de la noticia de la muerte del Papa Francisco. ¿Qué fue lo primero que pensaste? Bueno, lo primero que hay que pensar es que realmente vivimos en América Latina y en Argentina un momento histórico con este Papa, que la verdad que podría no haber sido. Y reflexionando sobre la trayectoria de Jorge Bergoglio Francisco, hay algo que me parece importante destacar, es cómo este Papa llevó de alguna manera algo de la iglesia que lo formó, de la que él formaba parte, al centro mundial de la iglesia, ¿no? Al Vaticano. Francisco provenía de una iglesia periférica, plebeya, y eso de alguna manera marcó su papado de una forma indeleble, ¿no? Desde el primer momento, desde aquellos zapatos, ustedes se acuerdan que cuando él asumió como papa en la ceremonia tenía sus viejos zapatos y no los zapatos que se usaban, que venían de Prada, que eran de color rojo, que tenían que usar los papas, hasta también todos esos pequeños gestos que luego se convirtieron en parte de su política, que tenía que ver con, bueno, ir a ver, uno de los primeros hechos que él hizo fue ir a ver a Lampedusa a los migrantes africanos que estaban ahí en esos suerte de campos de refugiados, ir a lavarle los pies a jóvenes delincuentes, dialogar con personas de opciones sexuales que la iglesia mira con suma desconfianza, incluso llegado a condenar. Es decir, esta mirada de Francisco, marcada por la misericordia, pero sobre todo por una fuerte intención de crear una iglesia más abierta y más inclusiva, me parece que es algo que realmente hay que destacar de la trayectoria de Francisco. Verónica, y como estudiosa también de los procesos, ¿no? de esta iglesia contemporánea, ¿vos qué crees que es lo que más contraste en cuanto a cómo venía siendo la iglesia? Digo, aparte de lo que por ahí es evidente, ¿no? Ya la comunicación ya cambió completamente entre lo que fue el papado de Ratzinger, por poner un ejemplo, que era alguien que nunca se lo veía, nunca, no hay grandes imágenes de él en contacto con los fieles, y lo que por ahí fue el Papa Francisco. ¿En qué otras cosas crees que se generó un antes y un después, ¿no? Aparte de, bueno, todo lo que tiene que ver con la apertura a las diversidades, a las elecciones personales y demás. A mí lo que me parece importante, y sobre todo pensando que el Papa es un líder católico, es un líder religioso, pero también es un líder mundial, porque realmente la posición que el Papa ocupa es una posición de mucha centralidad. Y lo que me parece importante es, en el último tiempo, en un mundo que fue girando cada vez más a la derecha y que se fue reencantando cada vez más con la idea de la guerra, con las armas, con la idea de exclusión del otro, que Francisco representó realmente una voz muy clara, muy prístina, que decía: somos todos hermanos, como lo dijo, por ejemplo, en la encíclica Fratelli Tutti, que es la que llama a la amistad social, al diálogo. Somos todos hermanos, somos todos seres humanos. Digo, parece algo que deberíamos tener como muy claro y que eso fuera una verdad de perogrullo, pero
la idea de que un judío es un hermano, un islámico es un hermano, una mujer es un ser humano, una persona homosexual es una persona que tiene derechos. Eso me parece de una centralidad que no hay que dejar de lado, porque realmente en ese sentido marcó una fuertísima importancia. Yo no te diría acá que fue en contraste con algo anterior de la Iglesia. Esto es doctrina católica muy antigua. Lo que pasa que, dicho en este contexto, me parece que asumió sí una importancia geopolítica enorme, y que esa es una de las cosas que hay que rescatar. Por otro lado, te diré que también Francisco fue, como otros papas de la historia, como por ejemplo Juan Pablo II, un papa muy carismático, un papa al que le gustaba el contacto con las personas, que se encontraba bien en ese lugar del diálogo, del contacto, de la sencillez. Y eso también tiene que ver con, por un lado, bueno, con características propias de él, pero con una formación en una iglesia muy pastoral. Acá no vamos a decir que Francisco era un adelantado en un montón de cosas. No, realmente él tenía una posición conservadora en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, las relaciones interpersonales, ¿no? Con la familia en el centro, con los hijos que deberían venir del matrimonio. Esa posición como conservadora en lo familiar, de todas maneras, no vivió al mismo tiempo que una posición bastante avanzada en términos sociales, ¿no? De respeto al otro, respeto a los derechos, respeto al trabajador. Verónica Belibó, con quien estamos. ¿Me decís cómo se pronuncia bien, Verónica? ¿Es Belibú o Belibó? Jiménez Belibó. Belibó, está bien, perfecto. Verónica Jiménez Belibó, que es doctora en Sociología y doctora también en Ciencias Sociales de la UBA. Verónica, te pregunto ahora en cuanto a el proceso que viene, ¿no? Porque bueno, ahora por supuesto empieza mucho del poroteo, de la rosca vaticana, de qué va a pasar. Se sabe que está tensionando muy fuerte un sector conservador, que incluso hasta tiene interna italiana, porque dentro de los representantes italianos en el Vaticano tenés los bergoglianos y tenés los que necesitan y quieren que vuelva esa tradición del Papa italiano, ¿no? Con una lógica de derecha, si se quiere. Y la pregunta es ¿qué crees que viene ahora, ¿no? Para todo ese debate y para esa iglesia. Bueno, a ver, esa tensión que vos estás relevando, que igual a mí me parece que son distintos factores, ¿no? Uno de los factores tiene que ver con el eje, vamos a llamarlo así, conservador progresista, y otro factor tiene que ver con el eje nacional, ¿no? Y con los pesos de los diferentes episcopados nacionales. Me parece que estos dos planos van a empezar a jugar ahora. La Iglesia siempre trabaja con una tensión interna que tiene que ver con una tensión hacia el cerrarse o al abrirse, y esto no necesariamente tiene que ver con lo conservador y con lo progresista, ¿no? pero dialoga un poco con esto. Juan Pablo II, por ejemplo, era un papa que abría en términos geográficos, en términos de problemáticas, en términos de viajes, por ejemplo, y era un papa que era profundamente conservador en lo que tenía que ver con la moral familiar y sexual. Pero lo que te quiero decir es que todos esos planos van a empezar a jugar ahora. En el cónclave es el momento por excelencia en donde aparecen las negociaciones, aparecen las diferentes posturas, y muchas veces aquellos que son en ese cónclave las cabezas de los distintos espacios, vamos a llamarlos así porque no les gusta mucho que los llamen facciones ni que los llamen partidos, de los distintos espacios dentro de la Iglesia, terminan negociando por posiciones más intermedias, ¿no? Más cercanas al compromiso. Así que bueno, eso veremos. La verdad que ahí todo está abierto. Vamos a ver con qué fuerza aparecen los distintos sectores.
es cierto que Francisco nombró a la gran mayoría de los cardenales que van a ser sus electores. También es cierto que incluso habiéndolos nombrado Francisco hay una gran diversidad territorial e ideológica en esos cardenales. Vos mencionaste a los cardenales italianos, que son, Sí. bueno, es el grupo históricamente más grande, ¿no? En la Iglesia, recordemos que antes Juan Pablo II, creo que había habido un par de papas que no eran italianos, el famoso Papa Borgia, pero la verdad que lo normal para aquel momento era que un papa fuera italiano. Y bueno, corre rumor de que efectivamente una de las intenciones es que el Papa vuelva a ser italiano. Ahora, estos son todos rumores que después van a tener que jugarse en el momento de la negociación, que para tristeza de muchos es secreta y solo nos vamos a enterar luego de rumores. Así que bueno, tendremos que seguir escuchando. Verónica, gracias por estos minutos con la Radio de las Madres. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por convocarme. Abrazo grande. Ahí estaba Verónica Jiménez Belibó, que es investigadora independiente del CONICET, y trabaja mucho todo lo que tiene que ver con cómo hace cultura, lo voy a conceptualizar así, cómo hace cultura la Iglesia en diferentes partes del mundo y sobre todo en la Argentina a partir del papado de Francisco. Algunos datos para agregar: finalmente el velatorio, el funeral, va a ser el sábado. Lo otro que se confirmó también ayer a última hora es que todo indica que la comitiva